Hermosos, escuchen esto. Si yo no hubiera obedecido a esas cosas que Dios me pidió, cosas que muchas veces no tenían ni pies ni cabeza, jamás habría experimentado su favor. Porque el favor de Dios no es un cupón de descuento en la vida. Se activa cuando obedeces, incluso cuando no entiendes. Cuando Él te dice, métete en la tormenta, aunque todo en tu lógica grite peligro, es justamente allí donde se abre el cielo. Ahora, seamos sinceros. ¿A quién le gusta entrar en el ojo de un huracán? Nadie en su sano juicio diría, qué lindo día para caminar directo al tornado. Pero la obediencia tiene esa rareza divina. A veces parece que Dios nos manda a los lugares equivocados hasta que descubrimos que justamente allí está su favor. De esto quiero hablarte los próximos minutos. ¿Qué significa realmente obedecer a Dios? No es solo cantar coritos en la iglesia ni portarse bien para que te aplaudan en el barrio. Obedecer a Dios va desde lo más cotidiano, salir a sembrar, predicarle a un vecino, ser un padre o una madre espiritual para alguien que recién empieza, hasta esas obediencias que parecen una locura. Claro, hay obediencias que se pueden palpar, que producen fruto enseguida. Compartes a Cristo y ves una vida cambiada. Eso emociona. Pero hay otras obediencias que son más duras. Obedecer cuando Dios te dice, camina hacia la tormenta. Y tú obedeces y lo que parecía un plan divino empieza a descontrolarse. ¿Cuántos llegaron a Cristo con la idea equivocada de que la salvación incluía un pase VIP para evitar tormentas? Levanten la mano, aunque sea en el corazón. Muchos pensábamos, con Jesús ya no me va a pasar nada malo. Y después vino la primera sacudida y dijimos, momento, esto no estaba en el contrato. Pero ahí está el secreto. La fe no es un paraguas para que nunca llueva. Es la certeza de que aunque llueva, Dios sigue al mando. Permíteme ampliar esto un poco. Obedecer a Dios no siempre es lógico. Es como cuando Jesús le dijo a Pedro, tira la red del otro lado. Pedro era pescador de oficio, sabía que no era hora, que el mar estaba vacío. Pero obedeció y el favor de Dios se manifestó en una pesca milagrosa. O como Abraham, cuando Dios le dijo, deja tu tierra, tu parentela, tu comodidad y vete a un lugar que ni siquiera te voy a mostrar todavía. Obediencia pura, y ese paso de fe lo convirtió en padre de multitudes. Iglesia, aquí va la pregunta que corta como bisturí. ¿Qué haces cuando Dios te pide algo que no entiendes? ¿Corres o obedeces? Porque hay bendiciones que nunca verás si no das ese paso incómodo, ese paso en medio de la tormenta. Obedecer es como subirse a una montaña rusa espiritual. Te ajustas el cinturón, el carro arranca y de pronto estás boca abajo gritando, esto se salió de control. Pero en la foto final sales sonriendo, porque descubres que nunca dejaste de estar seguro en las manos del que diseñó el recorrido. No confundamos el favor de Dios con comodidad. El favor no siempre viene en un sofá con aire acondicionado. Muchas veces viene en forma de tormenta, de huracán, de desafío imposible. Pero allí, en ese lugar incómodo, Dios se glorifica. ¿Te animas a obedecer aunque no entiendas? ¿A meterte en la tormenta sabiendo que al final del camino verás el favor de Dios? Porque te lo digo con toda certeza, si aprendes a obedecer en lo pequeño y en lo grande, incluso cuando todo parece fuera de control, experimentarás la mano de Dios de una forma que jamás imaginaste. Entonces pasa lo siguiente, queridos, el pastor te dice, a partir de hoy ya tienes a Cristo y no vas a tener más problemas. Y claro, uno levanta las manos, se emociona, cree que de ahora en más la vida será como esas postales de revista, todos sonrientes, el perro no ladra, la suegra cocina rico y la nevera nunca se vacía. Pero ¿qué sucede? Llega la primera tormenta. Al principio estás en el primer amor, con esa alegría que no te cabe en el pecho, pero de pronto, ¡zas!, se te viene la crisis matrimonial. Y ahí levantas la mirada al cielo y dices, Señor, si yo tengo a Cristo,
¿por qué me está yendo mal en la intimidad de mi casa? Y la tormenta te sorprende, porque te habían prometido un lecho de rosas y ahora parece que las rosas vinieron con espinas. Por si fuera poco, siempre hay alguien que te dice, lo que pasa es que se te metió Satanás o la suegra. Y no miro a nadie, ¿eh? Y uno empieza a pensar, ¿será que me poseyó mi suegra disfrazada de demonio? Pero no termina ahí. Tú llegas a Cristo convencido de que nunca más tendrás tormentas y de pronto viene una crisis financiera de esas que te dejan en la lona. Esa clase de tormenta que no se soluciona con un gloria a Dios en el WhatsApp. Te comen los intereses de las tarjetas, llega la carta del banco con letra roja, la renta se vence y el dinero no alcanza. Y ahí viene la pregunta que te persigue como un eco. ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora, déjame aclarar algo con honestidad. A veces sí nos metimos en problemas por nuestras propias decisiones. Tomamos préstamos que no podíamos pagar, gastamos más de la cuenta, sembramos donde Dios nunca nos mandó sembrar. Y claro, eso trae tormentas. Pero otras veces, y quiero que escuches esto con todo tu corazón, no es que hiciste las cosas mal. Es que Dios permite esa tormenta para fortalecer tu fe. Porque si tu fe nunca se prueba, ¿cómo va a crecer? Nadie desarrolla músculo espiritual levantando algodones de azúcar. Se necesita peso, resistencia, tensión. El problema es que nos enseñaron una teología de papel celofán. Si estás en tormenta, es porque algo no está bien contigo. Dios quitó su mano, ya no te quiere. Y eso es una mentira, porque si creemos eso, empezamos a vivir la vida cristiana con una falsa expectativa. Y entonces, el día que llega la tormenta, porque siempre llega, en el castillo de naipes se desploma y la fe se tambalea. Queridos, Jesús nunca prometió una vida sin tormentas. Al contrario, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ahí viene la parte gloriosa. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Es decir, no se trata de evitar tormentas, sino de aprender a atravesarlas sabiendo quién va en la barca contigo. Si nunca tuvieras problemas, ¿para qué necesitarías un Salvador? Si todo fuera perfecto, no habría necesidad de clamar, Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué? Las tormentas revelan dos cosas, lo frágiles que somos y lo poderoso que es Él. Que la próxima vez que venga una crisis en tu casa, en tus finanzas, en tu salud, no pienses, Dios me abandonó. Piensa, aquí hay un gimnasio espiritual, aquí se va a fortalecer mi fe. Porque la tormenta no llegó para matarte, llegó para mostrarte que incluso en medio del caos, Jesús sigue siendo el Señor. Y de repente, ¡pum!, chocas de frente con las rocas de la realidad. Te das ese trancazo que te deja tambaleando y preguntas con el corazón en la mano, ¿por qué estoy viviendo esta tormenta? ¿Por qué mi hijo, que iba a la escuela dominical desde que era chiquito, ahora se revela como si nunca hubiera escuchado de Dios? ¿Por qué mi pareja, la persona que amaba tanto, de pronto parece un extraño? ¿Por qué en lo económico, en lo ministerial, en lo personal, todo se volvió oscuro de la noche a la mañana? Ahí viene la pregunta que nos desvela. ¿Por qué siento ansiedad si tengo a Cristo en mi corazón? ¿Por qué no puedo dormir por las noches si canto alabanzas en la iglesia? La respuesta, queridos, es que estás en medio de una tormenta. Y este es el punto al que quiero llegar. Las tormentas no siempre son culpa del diablo ni señales de que Dios te abandonó. Hay tormentas que nosotros mismos generamos. Sí, lo dije, tormentas fabricadas con nuestras propias manos. ¿Cómo? Con una mala decisión, con un paso en falso, con una metida de pata monumental. Déjame ser claro, no siempre, pero muchas veces hicimos las cosas mal. Tomamos decisiones sin orar. Nos casamos porque era el paso lógico, pero sin estar realmente enamorados, o peor, sin tener a Dios en el corazón. Nos lanzamos en un negocio porque parecía brillante, pero jamás preguntamos, Señor, esto es tuyo. Y claro, hoy nos vemos atrapados en la tormenta perfecta, preguntando quién es el autor intelectual.
La respuesta nos duele porque el autor muchas veces somos nosotros. Ahora bien, no te estoy señalando para condenarte. Al contrario, quiero que lo veas con esperanza, porque incluso en esas tormentas provocadas por nuestros errores, la gracia de Dios sigue vigente. Él no dice, te lo buscaste, ahora arréglatela solo. No, Él se mete contigo en el barco. Incluso cuando fuiste tú quien navegó hacia el huracán. Piensa en Jonás. Él generó su tormenta. Dios le dijo, ve a Nínive, y él dijo, ni loco me voy para el otro lado. Y la tormenta vino. ¿Quién la provocó? Jonás. Pero ahí, en medio del caos, Dios levantó un pez gigante para rescatarlo y darle otra oportunidad. Así que sí, a veces la tormenta tiene tu firma en el contrato. Pero aún así Dios no renuncia a ti, porque el amor del Padre no se cancela por tus errores. Las tormentas que provocamos pueden convertirse en las aulas donde aprendemos las lecciones más valiosas. Esa crisis matrimonial puede enseñarte a valorar lo que descuidaste. Esa deuda financiera puede convertirte en un mejor administrador. Ese error ministerial puede abrirte los ojos para depender más de Dios y menos de tu ego. ¿Quién provocó la tormenta? Sino, ¿qué voy a aprender de ella? Tú y yo sabemos lo que es eso, embarcarse en deudas porque nos creímos más espirituales que responsables. Dijimos, me meto en fe, Dios proveerá. Pero jamás le preguntamos al Señor si era su voluntad. Firmamos papeles que ni leímos, convencidos de que de algún lado va a salir. ¿Y qué pasó? No salió. Y hoy tienes más deudas que dinero entrando y cada fin de mes es un huracán en tu billetera. Esa tormenta, querido, la generaste tú mismo. ¿Sabes cuántos están en esa misma situación? Si hoy dijera, pasen al altar los que están en medio de una tormenta porque se metieron solos, tendríamos una multitud, porque todos en algún momento tomamos decisiones sin consultar al cielo y nos hundimos en aguas que parecían tranquilas pero escondían un tifón. Ahora escucha esto que me sorprendió mientras preparaba este mensaje. ¿Y si no todas las tormentas fueran culpa nuestra? ¿Y si a veces la tormenta fuera enviada por Dios mismo? ¿Y si para desatar su favor sobre tu vida primero necesita que pases por un huracán? Yo sé lo que estás pensando. ¿Por qué un Dios de amor permitiría que me meta en una tormenta? Pero abre los ojos, porque esto es exactamente lo que pasó con los discípulos. Mateo 14:22 lo dice clarito. Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran hacia el otro lado, mientras él despedía a la multitud. ¿Lo notaste? No fue idea de Pedro ni capricho de Juan. Jesús mismo los mandó a la barca. En otras palabras, fue el Señor quien los envió directo hacia la tormenta. Imagínalo, los discípulos obedecen, suben al bote y mientras reman seguros, de pronto el cielo se oscurece, el viento ruge, las olas golpean como martillos contra la madera. Ellos gritan, se desesperan, piensan que se mueren y todo esto después de obedecer a Jesús. Aquí hay una revelación. Obedecer no te libra de las tormentas, te garantiza que no las enfrentarás solo. Dios a veces usa la tormenta como escenario de su favor, porque cuando el viento te doblega y ya no quedan fuerzas humanas, allí aparece Él caminando sobre el agua. Allí entiendes que el que manda en la tormenta no es el viento, ni la deuda, ni la suegra, es Jesús. Déjame añadir algo. Si nunca hubieran entrado en la tormenta, nunca habrían visto a Jesús caminar sobre el mar. El milagro estaba reservado para la noche más oscura y quizá lo que hoy parece tu peor tormenta, mañana será el escenario del mayor favor de Dios en tu vida. Así que, querido, no te asustes si el Señor te empuja a la barca. No pienses, me abandonó. Piensa, está a punto de revelarse de una manera que nunca vi antes, porque si la tormenta es enviada por Dios, entonces es también la antesala de un milagro. Al anochecer, la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Y aquí está el detalle clave, iglesia. Esta no es una tormenta que se buscaron por necios. No es que bebieron de más, no es que metieron la pata, no es que abrieron la boca de manera imprudente. No, esta tormenta fue consecuencia de obedecer a Jesús.
es Jesús mismo quien les dice, suban a la barca. Y él sabía perfectamente que al otro lado del lago había viento huracanado. No los engañó, no se distrajo, los mandó directo a la tormenta. Quiero que notes la diferencia. Jonás subió a un barco para huir de la voluntad divina. Estos muchachos subieron porque Jesús se los ordenó. ¡Qué contraste! Por eso esta barca no representa al rebelde, sino al obediente. Estos discípulos simbolizan a ese misionero que, obedeciendo a la voz de Dios, deja todo y se va a predicar a un país lejano. Y al llegar se encuentra con que los recursos se le acabaron y la gente no lo recibe como esperaba. Representan al obrero que responde al llamado ministerial, empieza a servir con pasión y lo que recibe a cambio son críticas feroces, afrentas, cuchillos en la espalda disfrazados de halagos. Representan a ese empresario cristiano que dice, voy a hacer las cosas bien, no voy a mentir, voy a ser íntegro. Y justo al lado tiene a un competidor que falsea números, roba clientes y prospera con trampas. Representan a esa madre que ora por su hijo desde que estaba en la cuna, lo llevó a la escuela dominical y un día descubre con el alma rota que su hijo cayó en las drogas. O esa hermana que un día se despertó creyendo que tenía la vida armada, el matrimonio sólido, y de la noche a la mañana el castillo de naipes se derrumbó cuando descubrió una infidelidad. ¿Ves? Esta barca somos tú y yo cuando obedecemos y aún así las olas golpean. Porque a veces cuando todo se nos cae encima, lo primero que pensamos es, debí haber hecho algo mal, Dios quitó su mano. Pero no, querido, hay tormentas que son parte del itinerario divino. No son un castigo, son una escuela. No son la señal de que Dios te abandonó, son la evidencia de que está a punto de revelarse en tu vida de una manera que jamás viste antes. ¿Sabes qué es lo que me conmueve de esta historia? Que los discípulos obedecieron y en su obediencia fueron empujados al escenario del milagro más glorioso. Jesús caminando sobre el agua, si no hubiera habido tormenta nunca lo habrían visto. Que la próxima vez que la barca de tu vida sea zarandeada, no pienses automáticamente, me equivoqué. Piensa, tal vez estoy en la tormenta correcta, en la tormenta que me llevará a ver el rostro de Jesús en medio de la oscuridad. Y no solo eso, muchos cuentan, descubrí que mis hijos estaban metidos en lo peor que te puedas imaginar. Y entonces viene la pregunta que te rompe el alma, ¿por qué Dios no me avisó? ¿Por qué no me alertó? ¿Por qué no me dijo que venía tormenta, que iba a haber precipitaciones, que la barca iba a ser sacudida? La Biblia es clara. A la cuarta vigilia, entre las 3 y las 5 de la madrugada, los muchachos estaban ya lejos de la orilla. O sea, en lo más hondo del lago, en el punto donde ya no hay plan B, donde volver atrás es tan difícil como seguir adelante. Yo pienso, estos discípulos se merecen un monumento, porque no dieron la vuelta, porque a pesar del viento en contra, persistieron en obedecer. Jesús les dijo, vayan, que yo los alcanzo. Y ellos siguieron remando, aunque cada ola parecía una sentencia. Seamos honestos. Muchos de nosotros habríamos dicho, esto no es de Dios, volvamos ya mismo. Hubiéramos buscado la salida más lógica, dar media vuelta y regresar a la seguridad de la orilla. Pero ellos no. Ellos persistieron, se mantuvieron, no abandonaron la barca. ¿Cuántas veces cuando el clima espiritual se pone pesado queremos abandonar? El matrimonio se sacude, mejor me bajo de la barca. El ministerio se complica, hasta aquí llegué. La salud flaquea, se acabó. Y sin embargo, el verdadero milagro está reservado para los que persisten en medio de la tormenta. Esta mañana quiero invitarte a que te subas en un acto de imaginación a esa barca junto con los discípulos. Escucha el crujir de la madera, siente el viento que golpea el rostro, percibe el agua que moja los pies, que hay en el aire. Miedo, sí. Duda, claro. Inseguridad, por supuesto. En medio de esa atmósfera cargada, surge una pregunta que atraviesa el ruido de la tormenta. ¿Dónde está Jesús? Porque cuando más lo necesitas parece ausente.
Cuando el viento ruge, Él no está a la vista. Cuando los brazos ya no aguantan remar, Él aún no llega. Y es ahí, en ese silencio que desespera, donde tu fe es probada. Pero presta atención, iglesia, la cuarta vigilia siempre llega. Jesús no se olvida de lo que prometió. Él dijo, vayan, yo los alcanzo. Y aunque parezca tarde, aunque los minutos pesen como horas, Él siempre cumple. Si yo pudiera meterme en esa barca, mirar a los muchachos a los ojos en medio de la tormenta, creo que lo único que diría es lo que todos hubiéramos gritado: ¿dónde se metió Jesús? ¿Dónde rayos está? No que nos alcanzaba, no que venía detrás nuestro. Y ahora nos dejó a la deriva en la buena de Dios. Esa es la pregunta que atraviesa generaciones, la que se nos escapa en cada madrugada oscura. ¿Dónde está Jesús en mi tormenta? ¿Dónde estuvo en mi crisis matrimonial? ¿Dónde estuvo cuando descubrí esa traición que me partió en dos? ¿Dónde estuvo cuando me dieron el diagnóstico que me hundió en un hospital por meses? ¿Dónde estuvo, dicen muchas mujeres, cuando eran niñas y alguien les robó lo más sagrado que tenían, su inocencia? No me digas que Dios estuvo ahí, pastor, porque cuando mi hermano, mi primo, mi padrino abusaba de mí, yo sentía que me desgarraban el alma, que me paralizaba, que me quedaba muda, y yo no sentía a Jesús. No hablo solo de abusos, hablo de quienes han caminado detrás de un féretro preguntando, ¿dónde estás, Señor? Hablo de los que pasaron noches eternas en una sala de hospital, mirando un techo blanco y diciendo, ¿dónde te escondiste, Jesús? Porque todos hemos sentido alguna vez esa ausencia. Y no sirve que te digan, el Señor siempre estuvo contigo, porque lo cierto es que no lo sentiste. La tormenta rugía y tu barca se hacía agua. Pero aquí viene la paradoja de la fe. Jesús no siempre se muestra cuando quieres, pero nunca deja de estar donde prometió. A veces parece tarde, pero siempre llega en la cuarta vigilia, en la hora más oscura, cuando ya no tienes fuerzas y lo único que queda es mirar al horizonte esperando una silueta. En ese momento, entre relámpagos y viento, aparece Él caminando sobre aquello que juraste que te iba a hundir. El mar que amenazaba con devorarte, Jesús lo pisa como quien camina sobre una alfombra. El agua que creías tu tumba se convierte en el suelo donde Él despliega su gloria. Así responde Jesús a la pregunta que nos persigue. ¿Dónde estabas, Señor? Estaba viniendo hacia ti, no desde la orilla, sino sobre la tormenta misma. Es una pregunta que también me hice muchas veces. Señor, si estabas ahí, ¿por qué no te sentí? Sé que esta palabra es para quienes llevan semanas, quizá meses, con esa sensación clavada en el alma. Yo creo que el Señor me abandonó. Y lo peor es que me abandonó por haberle creído. ¿No te pasó alguna vez? Obedeciste, confiaste, diste un paso de fe y lo único que recibiste fue tormenta. Si hoy pudiéramos preguntarle a los discípulos, ¿dónde está Jesús en medio de esta barca sacudida? Quizás no sabríamos qué contestar de inmediato. Pero basta con abrir las Escrituras para encontrar la respuesta. Jesús estaba orando. El texto lo dice. Se fue a la montaña a orar a solas, después de haber servido todo el día y oró toda la noche. Ahora bien, aquí te lanzo la pregunta que a mí me estremeció. ¿Será que Jesús estaba tan concentrado orando que no se dio cuenta de que se desataba la tormenta? ¿O será que precisamente sabía que venía la tormenta y estaba orando por esos cabezones? Yo me inclino por la segunda, porque la Biblia nos recuerda en Romanos que Jesús está sentado a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Lo captas? Eso significa que mientras tú atravesabas la noche más oscura, cuando sentías que la barca se partía en dos, cuando pensaste que era el final, el Rey del universo estaba de rodillas intercediendo por ti. Nunca peleaste solo contra las olas. Nunca dependiste únicamente de tu remo torcido ni de tu fuerza gastada. Mientras tú llorabas, Jesús hablaba tu nombre en la sala del trono. ¡Qué poderosa verdad! Tú pensabas, Señor, me dejaste en medio de la tormenta, y en realidad estabas sostenido por sus oraciones. No estabas olvidado, estabas respaldado. Así que la próxima vez que preguntes, ¿dónde estaba Jesús? Recuerda esta respuesta.
Jesús estaba orando por ti. El Rey del universo estaba orando y velando por ti. ¿Alguien puede decir amén? Mira lo que pasa con Esteban, el primer mártir de la iglesia. La Biblia dice que mientras lo apedreaban, levantó la mirada al cielo y vio la gloria de Dios. Y allí, en el trono, vio a Jesús de pie a la derecha del Padre. ¿Te das cuenta del detalle? No lo vio sentado, lo vio de pie. Y en la cultura del reino, cuando un rey o un príncipe se pone de pie, significa una sola cosa: está mostrando su favor. Imagínalo como en esas películas donde el príncipe desde el balcón se levanta en honor de un soldado valiente. Es una señal de respaldo, de aprobación. Y Esteban testifica: vi al Señor de pie. Esa, querido, es la primera palabra que quiero que te lleves esta tarde. En medio de tu tormenta, esa que todavía no termina, sea financiera, sentimental, familiar o ministerial, recuerda que el Señor no solo intercede por ti, sino que se pone de pie a tu favor. Él te observa, te sostiene, te dice: yo estoy contigo, vas a salir de esta tormenta. No lo ves, pero está de pie en el cielo, declarando: no cae una ola sobre tu barca que yo no permita, no sopla un viento que yo no controle, estoy de pie por ti. Aleluya. Recuerda lo que le dijo a Pedro: me vas a fallar, pero yo he orado para que tu fe no falte. No le prometió que nunca se iba a equivocar. Le prometió que incluso en su fracaso su fe no sería destruida. ¿Por qué? Porque había alguien intercediendo por él. Y ojo, no fue solo por Pedro ni solo por Esteban. La Biblia en Hebreos nos dice que Jesús vive siempre para interceder por los que por medio de él se acercan a Dios. Eso significa que tu nombre también está en esa lista. Mientras tú duermes, él vela. Mientras tú lloras, él habla de ti en el cielo. Mientras tú sientes que ya no puedes más, él se pone de pie y declara: este hijo mío no va a caer. Yo ya he orado por él. Él intercede por ti. Escúchalo bien. Algunos dicen: ay, pastor, pero usted ni siquiera ora por la gente, no pone la manito. ¿Qué cree que va a lograr la oración de este flaco? Pero déjame decirte algo que debería sacudirte el alma. Si el Rey de Reyes y el Señor de Señores está intercediendo por ti, ¿qué más quieres? Si Jesús clama tu nombre delante del Padre, alguien tiene que creerlo y gritar un amén. Ahora vamos a convenir un par de cosas, porque quizá tú me digas: bueno, pastor, igual creo que Dios debió haberme avisado. Si me hubiera dicho lo que iba a pasar, yo me habría preparado. Imagina esta escena conmigo. Estás en tu boda. Todo es fiesta, flores, música, sonrisas. Y en medio de ese momento mágico, el pastor dice: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, que sean felices hasta dentro de 3 años, cuando venga el huracán de problemas conyugales. Ve con Dios, hija, disfruta lo que se te viene. ¿Te imaginas? Nadie firmaría ese contrato. Risas, pero aquí está la verdad. Es mentira que el Señor no nos avise. Sí nos avisa. Su palabra está llena de advertencias. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. La Biblia es clara. La vida es como la historia de 2 hombres que edificaron una casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y lo que viene después es lo mismo para ambos. Soplaron vientos, azotó la tormenta, golpeó la casa. La diferencia no es si habrá tormenta o no, porque la habrá. La diferencia es dónde edificaste. Si construiste sobre la arena de tu orgullo, de tus fuerzas, de tus caprichos, la tormenta arrasa con todo. Pero si edificaste sobre la roca que es Cristo, entonces sí, sopla el viento, llueve, truena, tiembla el suelo, pero permanece firme. Dios no nos engañó con un evangelio de Disney. Nos advirtió desde el principio: hijo, va a haber tormenta, pero también prometió: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y esa promesa es la que nos sostiene cuando todo lo demás se tambalea. En cambio, edificó sobre la arena y fue grande su ruina, porque no tenía cimientos. Y Jesús lo dijo sin rodeos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Toda la palabra lo repite. Sí, vienen tormentas, pero también dice:
no te vas a quedar ahí para siempre. Mañana te sigo bendiciendo. Ayer fui fiel, hoy soy fiel y lo seré por los siglos de los siglos. Alguien tiene que decir amén. Entonces yo he aprendido algo. Las tormentas no son eternas, no duran para siempre. El Señor prometió que vendría y vendrá. Pase lo que pase, el día de la calma llega. Ahora bien, tú me dirás, bueno, pastor, entendí, Jesús sí nos avisa. Quizá no me da la fecha exacta ni el pronóstico del tiempo, pero me prepara para estar firme, porque la vida en general es eso, una sucesión de tormentas. Déjame aclarar algo, no es que siempre sea tormenta, pero tampoco es como muchos piensan, la vida es un oasis continuo con alguna tormentita de vez en cuando. No, la vida es exactamente al revés. Es una jungla de tormentas con algunos claros de oasis de tanto en tanto. ¿Lo ves? La vida no es un resort caribeño con tormentas ocasionales. La vida es un océano embravecido con momentos de paz que llegan como regalos inesperados. El sabio no es el que vive soñando con un paraíso sin problemas, sino el que aprende a reconocer y a disfrutar los pequeños oasis cuando aparecen. Esa comida en familia donde todos ríen sin discusiones. Esa mañana donde te levantas y sientes paz, aunque nada haya cambiado. Ese instante en que tu hijo te dice, te amo sin que se lo pidas. Esos son los oasis de la vida y hay que atesorarlos porque no llegan todos los días. Que no se trata de negar las tormentas, ni de vivir amargados esperándolas. Se trata de entrenar el corazón para resistir cuando azotan y de celebrar con gratitud cada claro de sol que Dios nos regala entre tormenta y tormenta. Por lo general, lo que la vida y la misma palabra te promete son tormentas. Sí, huracanes, ciclones, tsunamis, vientos inesperados que se levantan de golpe. Pero ojo, no es para asustarte, porque cada vez que el Señor anuncia una tormenta, la acompaña con esta promesa: de todas yo te daré la victoria. Aquí viene la pregunta inevitable. Ok, entiendo que Dios me avisa, pero ¿qué gana Él con meterme en una tormenta? ¿No basta con lo que ya me da la vida? Esa pregunta la hice yo muchas veces. Y déjame abrir mi corazón contigo. Cuando era niño, recuerdo que promediando los 4 o 5 años, descubrí, o más bien intuí, que mamá tenía cáncer. Papá se iba a trabajar y ella cada cierto tiempo salía rumbo al hospital para sus sesiones de quimio. Mi hermano mayor la acompañaba y yo me quedaba solo en casa. Así, de golpe, la vida me subió a una barca sin remos, la tormenta de la soledad. Aquí viene lo curioso. Mamá, para que no me angustiara ni me sintiera abandonado, me daba una estrategia. Me decía, ¿por qué no dibujás? Y si dibujás muy bien, cuando vuelva te voy a traer un carrito, un autito, un regalo. Yo agarraba lápiz y papel y me ponía a dibujar con todas mis fuerzas. Pero en medio de esos trazos de niño, mi mente se cansaba. Y venía la pregunta inocente pero profunda. ¿Y si me canso de dibujar? ¿Y si me aburro? ¿Y si no aguanto hasta que ella regrese? Ese fue mi primer entrenamiento en tormentas. Aprender a esperar, a resistir, a ocupar el corazón en algo mientras la ausencia pesaba. ¿Sabes qué? Entendí con el tiempo que la tormenta no era un castigo. Era el gimnasio donde Dios me entrenaba para lo que venía. Esa soledad que me dolía de chico era la plataforma donde aprendí a hablar con Dios, a imaginar, a crear. Lo que parecía abandono era en realidad el taller donde Dios estaba forjando mi carácter. ¿Qué gana el Señor con permitirnos tormentas? Gana hijos más fuertes, más sensibles, más humanos. Nos regala cicatrices que luego se vuelven testimonios. Nos da historias que se transforman en ministerios. Claro, mamá tenía un plan para que yo no me hundiera en esa tormenta de soledad. Si te cansas de dibujar, ahí tienes todos esos libros. Léelos y después me los resumes. Que no solo dibujaba, también me puse a leer. Lo que en ese momento parecía un simple pasatiempo, terminó siendo un entrenamiento divino. Los dibujos se convirtieron en la herramienta con la que me ganaría la vida adolescente. Y la lectura
Esa fue la que me regaló palabras, me dio lenguaje, me afinó la voz, me formó el verbo que hoy uso para predicar. Hasta el día de hoy, cuando tomo un micrófono y me paro frente a una multitud, puedo rastrear mi capacidad de comunicarme a esos años de tormenta, a ese niño de 5 o 6 años que llenaba hojas de dibujos y devoraba libros para matar la soledad. Pero si tú me hubieras preguntado en ese momento, ¿crees que saldrá algo bueno de esto? Yo te habría respondido, entre lágrimas, no, mi mamá se va a morir, estoy solo, soy apenas un niño, tengo miedo. A veces me orino encima del susto, no hay nada bueno en esto. Porque cuando estás en medio de la tormenta no ves futuro, no ves promesas, ves solo oscuridad. Pero ahí está el secreto, Dios ve más allá, Él ya está en el mañana. Mientras tú estás atrapado en la noche más larga, Él ya vio el amanecer. La Biblia lo dice con poesía y con verdad. Por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30:5. Yo pensé que nunca me iba a reír. Creía que estaba condenado a ser un tipo triste. Pero aquel niño de ojos apagados descubrió con el paso de los años que el que ríe último ríe mejor. Y que la alegría no era un mito, era una promesa de Dios. Quiero decirte esto de parte del Señor. Tu noche está por terminar. Lo que hoy parece interminable, lo que hoy te roba el sueño, lo que hoy te parte en 1000 pedazos, no es eterno. Porque viene el amanecer, y con el amanecer viene la risa, viene la paz, viene la victoria. Cuando más oscura se vuelve la noche, es porque el amanecer está a punto de irrumpir. Cuando todo parece cerrado, sin salida, es porque la luz ya viene para tu vida. ¿Lo estás recibiendo? La pregunta que nos carcome es, ¿puede salir algo bueno de mi tormenta? Y la respuesta es sí, porque tu fe se fortalece, tu carácter madura y aprendes a ver la vida con otros ojos. Qué hermoso es cruzarse con un hombre o una mujer sabia. No de esos que alardean títulos ni se las dan de iluminados, sino de los que viven con calma, con paz. ¿Quieres que te diga cuál es la señal de una persona sabia? No arma escándalos, no hace pleitos por boberías, no gasta energía en babosadas. La Biblia lo dice, el necio al instante da a conocer su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. Proverbios 12:16. En otras palabras, cuando ves a alguien que no se deja enredar en tonterías, que no explota por cada chisme, que no dramatiza porque alguien no le devolvió el saludo en la iglesia, ese hombre o esa mujer probablemente atravesó tormentas tan bravas que ya no se deja sacudir por un viento tonto. ¿Sabes qué pasa con el que sí arma escándalo por todo? El que vive de pleito en pleito, el que una mosquita que pasa ya lo hace renegar y hasta amenaza con irse de la iglesia. Ese lo que necesita no es un abrazo ni un aplauso. Ese lo que necesita es una tormenta real. Porque mientras no pases por un huracán verdadero, cualquier brisa te tumba. No te amargues si estás en medio de una tormenta grande. Tal vez Dios está usando ese vendaval para darte la templanza que no te daría ningún libro, ni ningún curso, ni ningún título, porque la sabiduría más profunda nace del crisol de la tormenta. Exacto, esas tormentas reales tarde o temprano llegan. Y no porque Dios disfrute verte sufrir, sino porque necesita forjar tu carácter. Porque mientras andas molesto por estupideces, peleando por tonterías, haciendo dramas por chismes, el Señor dice, a este le voy a mandar una tormenta de las buenas. Ven, ven, vamos mar adentro. Y de pronto, ¡zas!, te mete en una de esas tormentas bravas donde todo se oscurece. Y allí, en medio de ese huracán, lo primero que piensas es, ¿de verdad me estaba preocupando por tonterías? Seamos sinceros, ¿dónde queda el famoso qué dirán cuando estás en una sala de cuidados intensivos? ¿Dónde queda la preocupación de qué va a pensar la gente si en Navidad no teníamos pan dulce cuando enfrentas un accidente automovilístico, una traición familiar o una quiebra financiera? En esos momentos las prioridades se ordenan solas y entiendes que lo que parecía tan grande en realidad era insignificante. La verdad es que todos ordenamos nuestras prioridades de una de dos maneras. Por las buenas, siendo sabios, aprendiendo de la palabra, escuchando consejos, o a la fuerza,
cuando una tormenta nos revuelca y nos enseña a golpes lo que realmente importa. Créeme, cuando estás en medio de una tormenta verdadera, lo único que queda como prioridad no es el chisme, no es el like de Facebook, no es el comentario de la vecina. Lo único que importa es sobrevivir. Lo único que clamas es: Señor, sálvame. Las tormentas son la escuela de Dios para que dejemos de perder energía en lo secundario y aprendamos a enfocarnos en lo esencial. Nos sacuden, sí, nos duelen, claro, pero también nos despiertan de esa anestesia en la que vivíamos preocupados por lo que nunca debió importarnos. En una tormenta, mantenerte respirando ya es toda la prioridad. Y ahí está el secreto. El Señor dice: yo permití que te pase esto porque eso forjó tu fe. Eso templó tu carácter. Eso te enseñó a experimentar mi gracia. La tormenta te obliga a gritar como un niño: ayúdame, papá. Y ese clamor sencillo, vulnerable, es el que abre los cielos. Las tormentas siempre nos hacen mejores personas. Muéstrame a alguien que jamás pasó por tormenta, y yo te mostraré un corazón pequeño, encogido, lleno de juicios, apegado a la ley y despegado de la gracia. Pero muéstrame a alguien que atravesó huracanes, y verás a una persona con ojos distintos, con empatía, con amor, con paciencia para escuchar. El que tuvo una tormenta en el matrimonio sabe aconsejar a otros matrimonios. El que atravesó una quiebra financiera sabe acompañar al que hoy no llega a fin de mes. El que lloró en un hospital sabe abrazar al que está sufriendo ahora. En cambio, el que nunca pasó crisis suele mirar desde arriba con aires de juez: oh, algo habrás hecho mal. Seguro no oraste lo suficiente. Y ese espíritu condenador, seco, que todo lo etiqueta como demonio, lo único que demuestra es que no entiende lo que Jesús ya advirtió: en este mundo tendréis aflicción. Por eso me fascina lo que pasa con los discípulos. En medio de la aflicción no dieron la vuelta, permanecieron en obediencia, y entonces ocurre lo extraordinario. La Biblia dice que Jesús, al verlos en medio de la tormenta, dejó de orar y literalmente empezó a caminar hacia ellos. ¡Qué detalle tan poderoso! Ellos se habían olvidado de lo que Jesús mismo les dijo: los voy a alcanzar. Pero Él no se olvidó. Quizá tú también lo olvidaste en medio de tu tormenta, pero Jesús no. Él dejó la montaña, interrumpió su oración y caminó hacia ellos sobre las mismas aguas que amenazaban con tragarlos. Los discípulos estaban tan asustados que ya ni recordaban la promesa: yo los voy a alcanzar. Y menos podían imaginar que mientras tanto Jesús estaba intercediendo por ellos desde la montaña. Esto me hizo acordar a una historia que leí ayer y que incluso pueden encontrar en internet o en YouTube. Es de un muchachito llamado Tyler Sullivan, de apenas 11 años, que en aquel entonces estaba en 5º grado. Un día, Tyler decidió faltar a clases. Pero no porque estuviera aburrido o quisiera quedarse viendo televisión, no. Él quería conocer al presidente de los Estados Unidos, que llegaba a un acto público en su ciudad, Golden Valley, Minnesota, sin pedirle permiso a la maestra, ni siquiera a los padres. El niño tomó su mochila y se fue directo al acto. Imagínense la escena. En medio de la multitud, el presidente Barack Obama lo ve y en un momento se acerca a saludar. El niño le da la mano, pero no se la suelta. Y ahí ya pueden imaginarse a los de seguridad poniéndose tensos, acercándose un poco, porque claro, nadie suelta la mano del presidente así como así, pero es un niño y el gesto cambia la atmósfera. Tyler se queda hablando con Obama con esa inocencia que no conoce protocolo, y el presidente le sonríe, lo escucha y al final le dice: ok. ¿Por qué traigo esta historia? Porque así somos tú y yo en la tormenta. Creemos que Jesús está lejos, que el cielo tiene cosas más importantes que atender. Pero de pronto, Él se acerca, nos da la mano, y aunque parece que no deberíamos retenerlo, nos damos cuenta de que en realidad no piensa soltar la nuestra. El presidente escucha al niño y hay como un diálogo breve pero inolvidable.
Tyler, con esa valentía inocente, le dice: ¿podría justificarme la falta en el colegio? Lo que ocurre después sale en toda la prensa. Obama pide una tarjeta con el sello presidencial y pregunta: ¿cómo se llama tu maestra? Margarita, responde el niño. Entonces escribe: Margarita, he aquí que Tyler faltó al colegio porque estuvo conmigo. Por favor, no le cuente la falta. Atentamente, tu presidente Barack Obama. Imagínense, pocas veces un presidente intercede así por un niño. Y si eso te sorprende, ahora piensa en esto: ¿qué pasaría si el maestro intercede por ti? Porque eso es lo que hace Cristo en tu tormenta. Él le dice al Padre: no le tengas en cuenta esta falta. Sí falló, sí se hundió, sí se equivocó, pero estuvo conmigo, yo lo mandé a esa tormenta, yo me hago responsable. ¿Lo recibes? Ese es Cristo, tu intercesor, el mismo que justifica tus faltas y declara que tu deuda ya fue pagada. Aquí está la escena gloriosa. Después de orar, después de interceder, Jesús comienza a caminar sobre el agua. Entre la bruma, entre la oscuridad, aparece la silueta. Los discípulos lo ven, pero el miedo es tan grande que piensan: es un fantasma, no pueden creer que sea Él. Y es que así somos nosotros. Pedimos que Jesús venga, pero cuando aparece de una manera distinta a la que esperábamos, dudamos de que sea Él. Ellos no podían creer que era Jesús, y tú tampoco lo crees a veces. Oras por provisión y aparece un trabajo duro y dices: esto no puede ser Dios. Oras por sanidad y llega un tratamiento largo y piensas: esto no es respuesta. Oras por fe y la respuesta es una tormenta. Y no puedes creer que sea Jesús en medio de eso. Pero Él está ahí, caminando sobre lo que jurabas que te iba a hundir. Mi abuela Anna Keller, a quien todos llamábamos Oma, como suelen decirle a las abuelas en Alemania, tampoco lo creyó. Ella murió a los 98 años y siempre decía con esa firmeza alemana: cuando me canse de vivir me voy a morir. Y cumplió. No estaba enferma de nada, simplemente decidió que era su hora. Porque, ya sabes, los alemanes mueren de pie, la mayoría. Un día me dijo: estoy cansada, en uno de estos días ya no me levanto más. Y así fue. Una mañana no se levantó, la llevaron en ambulancia a la clínica y allí solo permaneció 3 días. Su cuerpo ya no respondía, como si el cerebro hubiese dicho: hasta aquí llegamos, y se desconectara de los músculos. En esa última etapa tuvo un diálogo inolvidable. Fue con mi papá y con uno de mis hermanos, uno de sus nietos. Esa mañana, la misma tarde en que partiría a la eternidad, se despertó después de estar inconsciente por casi 24 horas. Con una voz débil le dijo a mi papá: hijo, anoche me sentía muy sola. Yo no quería morirme sola y me dolía no poder decirle a alguien: tómame de la mano. Sentía que me estaba yendo sola. ¡Qué confesión tan humana, tan real! Porque la verdad es esta: nadie quiere atravesar la tormenta final de la vida en soledad. Todos queremos sentir una mano, una presencia, alguien que nos acompañe. Oma quería pedirle a la enfermera o a alguien que le tomara la mano. Lo pensaba, lo gritaba por dentro, pero la orden quedaba atrapada en su mente y no llegaba a destino. Su cuerpo ya no respondía. Entonces, desde lo profundo de su alma, clamó fuerte: Jesús, mándame a alguien que me tome de la mano. Cuando despertó me contó que vio a un flaco parado al lado de la cama, un hombre alto que le agarró las 2 manos con tanta fuerza que hasta le dolían, como para decirle: tranquila, no estás sola. Lo miró y ¿qué ojos tenía? Eran como faroles encendidos, como si en medio de la clínica alguien hubiera encendido un reflector del cielo. Ella dijo: cuando le quise agradecer, desapareció. Hijo, estuvo el Señor, acá estuvo el Maestro. Me vino a despedir, me vino a decir que todo iba a estar bien. Mi papá no entendió del todo lo que su mamá quiso transmitirle, pero yo sí. Estaba diciendo que el soberano de las tormentas hizo lo mismo que había hecho miles de años antes por sus discípulos en el mar de Galilea. Ese Jesús que camina sobre las aguas, ese que aparece entre la bruma cuando la barca está a punto de hundirse,
fue el mismo que entró en la clínica para tomar de la mano a una anciana que no quería irse sola. Porque esa es la esencia de nuestra fe. Nunca atraviesas una tormenta sin su presencia. En este caso, Jesús vino por ella en medio de su tormenta y le dio la mano. Y lo hermoso es que no la vio como una anciana de 98 años, la vio como una niña, como una hija pequeña que necesitaba sentir seguridad. La tomó fuerte de la mano y le susurró, no estás sola. Seguramente también le hizo sentir que ya era hora de llevarla a casa. Yo jamás olvidaré el último testimonio de mi abuela. Ese flaco hermoso estuvo ahí, era el maestro. Fíjate en el detalle. Él no mandó a un ángel, no mandó a una enfermera, no mandó a un sustituto. El maestro en persona le tomó la mano. Ese mismo maestro es el que tampoco va a delegar tu rescate. No son los helicópteros, no es el FBI, no es el SWAT. Es el mismo el que se mete a tu tormenta. El que sostiene tu mano derecha, el que camina sobre las aguas para encontrarte. Por eso Isaías 43:2 cobra vida. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese es nuestro Señor, el que no observa desde lejos, sino que entra a tu tormenta, se moja contigo, te abraza en medio del caos y te dice, no temas, yo estoy aquí. ¿Alguien puede decir con fe, ese es mi Señor? Vamos, aplaudan fuerte al Señor de señores, al Rey de reyes, porque hoy mismo Él libra tu tormenta, Él calma tu mar, Él camina sobre lo que jurabas que te iba a hundir. Amigos, después de todo este viaje, quiero que quede grabado en lo más profundo de tu corazón una verdad que no cambia. La vida está llena de tormentas, pero Cristo sigue siendo el Señor de cada una de ellas. Porque si algo entendimos es que las tormentas son inevitables. No importa cuán bueno seas, cuán fuerte ores o cuántos años lleves congregándote. A veces llegan porque tomaste malas decisiones, porque te endeudaste sin consultar a Dios, porque te metiste en un matrimonio sin orar, porque hablaste donde debías callar. Otras veces llegan precisamente porque obedeciste, como aquellos discípulos que subieron a la barca porque Jesús se los pidió. Y otras veces llegan simplemente porque vivimos en un mundo roto, donde el dolor es parte del menú de la existencia. Pero aquí está la diferencia. Una cosa es atravesar la tormenta sin Cristo y otra muy distinta es saber que Él está en tu barca. La tormenta revela quién eres en realidad. Todos decimos que tenemos fe hasta que sopla el viento. Todos proclamamos que confiamos en Dios hasta que llega un diagnóstico que nos cambia la vida. Todos aseguramos que lo amamos con todo el corazón, hasta que descubrimos una traición que nos quiebra en dos. La tormenta desnuda nuestra alma, nos quita las máscaras, nos arranca la fachada y deja al descubierto lo que somos de verdad. Y en ese lugar, cuando ya no quedan palabras bonitas, aparece el clamor más puro, Señor, sálvame. Y créeme, esa oración desesperada, corta y sincera tiene más peso en el cielo que 1000 frases ensayadas. Las tormentas además cambian nuestras prioridades. De golpe lo que parecía tan grande se vuelve insignificante y lo que de verdad importa se vuelve urgente. Cuando estás en terapia intensiva, ya no te preocupa el chisme del vecino ni cuántos likes tuviste en Facebook. Cuando enfrentas una quiebra, ya no importa si en Navidad hubo pan dulce o no. Cuando pierdes a alguien amado, el qué dirán se evapora como humo. Y entiendes que lo que vale son las cosas eternas. La fe, la familia, la salvación. Por eso digo que las tormentas son maestras duras, pero son las que más enseñan. Las tormentas también nos hacen más humanos. Quien atravesó una crisis matrimonial tiene palabras de consuelo para los que hoy sienten que su hogar se desmorona. Quien perdió un hijo sabe abrazar en silencio a los que acaban de sepultar al suyo. Quien vivió una bancarrota entiende al que está contando monedas para llegar a fin de mes. Pero el que nunca sufrió suele convertirse en juez. Mira de lejos y sentencia. Algo habrás hecho mal, seguro es falta de fe. Ese es el espíritu del que aún no aprendió lo que significa llorar con los que lloran. Por eso insisto, la tormenta te humaniza, te arranca la soberbia, te baja del pedestal y te enseña a caminar a la par de los demás. Lo más extraordinario es que Jesús no solo nos deja en la tormenta, Él ora
por nosotros en medio de ella. Recuerdan, mientras los discípulos remaban desesperados, Jesús estaba en la montaña intercediendo. No era indiferencia, era respaldo. Romanos dice que Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Eso significa que mientras tú llorabas, tu nombre estaba siendo pronunciado en el cielo. Mientras tu barca se sacudía, Jesús decía, Padre, sosténlo. No dejes que su fe falte. Qué maravilloso es pensar que el Hijo de Dios ora por ti. No eres un número más, no eres un expediente perdido en el universo. Eres un hijo amado por el cual Cristo intercede. Y entonces llega la escena que nos emociona. En la cuarta vigilia, cuando todo parecía perdido, Jesús camina sobre las aguas. Lo que los discípulos pensaban que era su tumba, Él lo convierte en su camino. El mar embravecido se vuelve piso bajo sus pies, y así hace hoy también. La enfermedad que jurabas que iba a destruirte, Él la convierte en testimonio. La quiebra que parecía el final, Él la transforma en un nuevo comienzo. La traición que te partió se convierte en el escenario donde aprendes a perdonar. Jesús siempre transforma el agua que te hundía en el suelo donde manifiesta su gloria. Pero cuando aparece, los discípulos no lo reconocen. Piensan que es un fantasma, porque el miedo nubla la vista y distorsiona la fe. Y así somos nosotros también. Oramos por provisión y cuando llega un trabajo difícil decimos, esto no puede ser de Dios. Oramos por sanidad y aparece un tratamiento largo y pensamos, esto no es respuesta. Oramos por fe. Y la respuesta es una tormenta. Y no podemos creer que sea Jesús en medio de eso. Pero entonces Él habla, ánimo, soy yo, no teman. Y cuando su voz suena, la tormenta ya no tiene el mismo poder. Puede seguir rugiendo, pero ya no manda. Porque la voz del Maestro es más fuerte que el trueno. Pedro, con su carácter impulsivo, le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas hacia ti. Y Jesús responde, ven. Pedro da unos pasos imposibles, increíbles, históricos. Después se distrae, mira el viento, se hunde, pero incluso en su fracaso descubre algo. Mejor hundirse de la mano de Jesús que quedarse cómodo en la barca sin intentarlo. Y quizá tú también te sientes hundiéndote, pero escucha. La misma mano que sostuvo a Pedro también te sostiene a ti. Y si hablamos de tormentas, no puedo dejar de recordar la última tormenta que todos enfrentaremos, la de la muerte. Mi abuela Ana, a quien llamábamos Oma, me dejó su último testimonio. Esa mujer que a los 98 años le dijo a mi papá, hijo, anoche me sentía muy sola, no quería morirme sola. Y en medio de su clamor pidió al Señor que alguien le tomara la mano. Y entonces vio un hombre alto, de ojos luminosos, que le apretó las manos con fuerza. Ella entendió que era el Maestro que había venido en persona a buscarla. Jesús no mandó un ángel, no mandó una enfermera, Él mismo la tomó de la mano. Y ese testimonio me recuerda que ni siquiera en la última tormenta estamos solos. Jesús entra en la clínica, en la habitación silenciosa, en la cama fría, y nos toma de la mano para llevarnos a casa. Así que la pregunta final es esta: ¿qué vas a hacer con tu tormenta? ¿Te vas a hundir en la desesperación pensando que estás solo? ¿O vas a levantar los ojos y reconocer que Jesús viene caminando hacia ti? Porque no importa cuál sea tu tormenta, la financiera, la matrimonial, la de la soledad, la de la depresión, la del miedo, en todas la voz del Maestro sigue diciendo, ánimo, soy yo. No temas. Por eso te invito a que aplaudas con fe. Aplaude no porque la tormenta terminó, sino porque el Señor de las tormentas está contigo. Aplaude porque, aunque el viento ruja, Jesús ya está caminando sobre lo que jurabas que te iba a hundir. Aplaude porque el Rey de Reyes no se quedó en la montaña, sino que bajó, se metió en tu noche oscura y viene a sostenerte de la mano. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Cristo. El que vence tormentas, el que sostiene corazones, el que nunca abandona a sus hijos. Amigos, tu noche está por terminar. El amanecer viene y cuando salga el sol descubrirás que nunca estuviste solo.